Amén. Entonces, eso de que la gente continuamente dice que Dios bendice al dador alegre, no dice la escritura así, porque es que hay algo mayor que una bendición. La escritura dice, Dios ama al dador alegre. Entonces, porque lo primero que está para nosotros no es la bendición, lo primero que está para nosotros de parte de Dios es su amor. Entonces, si tenemos el amor de Dios, entonces tenemos la bendición de Dios. Entonces, el problema es que hoy día la gente anda buscando la bendición sin querer el amor del que da la bendición. Entonces, dile a la persona que está al lado tuyo, dile, es el tiempo de que te deje amar. La sobreabundancia de Dios, amado, está supeditada a la obediencia que nosotros declaremos sobre Él, o la obediencia que tengamos hacia Él. Encontramos en la escritura, vamos a entrar de una vez en el mensaje, encontramos en la escritura a un hombre llamado Abraham. Y Abraham, escuche, porque nosotros estamos por esa línea. Nosotros somos el pueblo gentil y necesitamos en la antigüedad una representación de un gentil que por esa línea de ese gentil declare una bendición sobre nosotros. Entonces encontramos en el panorama bíblico, encontramos entonces un hombre llamado Abraham, el cual Dios establece no como judío sino como gentil, para que la bendición que está en los lomos de Abraham, escúcheme, no estoy echando a un lado la bendición mayor que Jesús, sino que en el contexto bíblico y en el tiempo, en lo que llaman la eternidad, que ni se mide por tiempo ni se mide por espacio, ya Dios había determinado bendecir al pueblo gentil. No necesitó el pueblo darle la espalda a Dios, el pueblo judío darle la espalda a Dios para que nosotros fuésemos considerados parte de esa bendición, sino que en el corazón de Dios ya estaba establecido bendecir al pueblo gentil. Te estoy diciendo que en el pasado y en la eternidad ya Dios había establecido bendecir al pueblo gentil. Entonces, para eso en la antigüedad se necesitaba una representación, y esa figura, esa representación estaba en Abraham. No siendo judío sino gentil, entonces Dios se establece en un hombre que supuestamente, por lo que leemos, quizás en ese tiempo no entendía lo que Dios tenía para él, pero él no caminó por lo que no entendió o por lo que entendió, sino por un llamado a la obediencia de lo que Dios le estaba demandando. Porque en este tiempo no caminan, amados, los que, escuche bien, los que hablen bonito, los que griten bonito, los que prediquen bonito. En este tiempo Dios respalda a la gente que obedece a la voluntad y a la palabra establecida por Dios. Abraham, llamado por Dios, tenía en su corazón una necesidad. Y Dios dice, bueno, voy a bendecir a un pueblo, pero lo voy a hacer sacado de los lomos de Abraham. Y empieza la bendición, empieza el proceso como todo. Porque para Dios llevarnos a otros niveles es necesario los procesos. Hay gente que quiere, hay personas que quieren que Dios los lleve a unos lugares, a bendiciones, pero no aceptan los procesos. Y en los procesos es donde está la oportunidad para que Dios te empodere. Abraham tenía en su corazón una necesidad, quería ser padre. Y la oración de Abraham era un hijo. Pero en el corazón de Dios habían multitudes. Una cosa es lo que tú estás pensando, y otra cosa es la determinación que tiene Dios para tu vida y lo que está encajonado en el corazón de Dios. Y no porque Dios no quiera soltarlo, sino que tú todavía no has descubierto ni has buscado la manera de sacar lo que hay en el corazón de Dios. Porque hay gente que aunque hace lo malo y anda a espaldas de Dios, Dios le dice, mis pensamientos hacia ti son pensamientos de bien y no de mal. Que tengas que cambiar tu rumbo para tomar esa bendición es otra cosa. Amén. Escúcheme, Abraham recibe la bendición y Dios le dice, para resumir esto, amados, para poder entrar en el mensaje, Dios le habla y le dice que en él serían bendecidas todas las familias, no dice naciones al principio, porque en el corazón de Dios lo primero que él quiere bendecir son las familias, y después le dice, en ti serán benditas todas las naciones. No podemos bendecir a una nación si antes no hemos bendecido a la familia. Y en el corazón de Abraham estaba levantarse como un hombre de Dios y que Dios le respondiera en cuanto a aquel hijo que él necesitaba. Un día Dios lo saca del campamento, me imagino que estaba metido por ahí en una carpa, lo saca y le dice, mira al cielo. Y le dice, y cuenta. ¿Qué le dijo? Que contara las estrellas. Y Dios le dice que así como él contaba esas estrellas, yo me imagino a Abraham contando por obediencia,
hasta que llegó un número, no lo puedo contar más. Dios le dijo que así sería su descendencia. Y en esa descendencia, ojo, de las estrellas entramos nosotros, porque eso estaba en el corazón de Dios. Quiere decir que desde el punto de vista profético, lo que Dios viene estableciendo desde hace mucho tiempo es algo mayor de lo que usted está pensando. Que el cristiano está establecido para brillar. Que ese hijo que estaba pidiendo Abraham era un hijo porque él lo quería. Pero en el corazón de Dios lo que estaba establecido era algo mayor, algo de abundancia. Y la única forma para Dios poder ilustrarlo era que él empezara a contar las estrellas del cielo. Como nosotros somos hijos de Abraham, entonces desde el punto de vista profético, esas estrellas que contó Abraham es esta gente que está aquí en Maracay, porque somos esa línea gentil. Mientras usted está pensando opacarse, en el corazón de Dios está que usted se mantenga brillando continuamente. Pero estamos siendo llamados, si somos hijos de Abraham, estamos señalados proféticamente para brillar. Y nuestra posición no es terrenal, sino que nuestra posición es celestial. La bendición de Dios no la determina los años que tengamos en el ministerio. La bendición de Dios determina la obediencia que nosotros tengamos al llamado y a lo que Dios está exigiendo. Pero estoy diciendo que Dios está buscando en este tiempo gente que ya basta solamente en creer lo que le dijeron al principio. Ahora tienes que creer lo que te espera después de ese principio. Porque esto no se puede quedar así. Lo que te estoy diciendo es que la gente de Maracay y de Venezuela tiene que entender cuál es el nivel y la posición en que Dios le ha llamado. Que usted no puede andar con la cabeza metida porque usted es un rey, un sacerdote, un príncipe, un hombre, una mujer que Dios ha llamado para levantar la cabeza al que está caído. Esa es la posición de Dios. Te estoy diciendo que el destino de la iglesia, lo que está en el corazón de Dios, es mayor a lo que tú y yo estamos pensando. Entonces, cuando Dios establece las estrellas, entonces viene algo que me tocó el corazón. Las estrellas simbolizan un lugar alto y brillo, claro, de la dependencia del brillo de Dios. Desde el punto de vista profético, cuando Dios establece, le dice a Abraham: levanta tus ojos, cuenta las estrellas. Lo que estaba diciendo Dios era: ese pueblo gentil es el que va a señalar el nacimiento de aquel que va a cambiar todo. Yo no sé si la agarraste. La agarraste. En la misma cautividad, Dios utiliza a los profetas porque era que había algo más. Lo que Israel trajo como una maldición para su vida, estando cautivo, entonces desde allí mismo Dios establece una bendición en medio de la maldición. Porque Dios cambia los esquemas y las malas decisiones que nosotros tomamos. No vas a pasar toda la vida sufriendo por esa consecuencia. Llegó el tiempo de que esa maldición se rompa, sea ancestral o sea generacional, pero la decisión que tomaste cambiará tu destino. Porque esa es la naturaleza de Dios. Mis hermanos, cuando Dios señala el nacimiento del Mesías, porque había algo mayor que decirle a Abraham que contara las estrellas, ¿sabe qué estaba señalando Dios y a quién estaba utilizando Dios para encaminar a la gente a dónde estaba el Mesías? Diga al que está al lado suyo: una estrella. Y las estrellas representaban un pueblo gentil, porque eran los que iban a salir de los lomos ¿de quién? De Abraham. ¿Estamos claros en eso? ¿A quién utiliza Dios entonces para decir dónde estaba la bendición en Israel? Una estrella. ¿Y quién es la estrella? Amado, diga como dicen en Acarigua: yo mismo soy. Amado, cuando Dios establece la bendición, dice: Abraham, ese pueblo gentil, será el que dirija a otros gentiles y determinará el lugar donde va a nacer el Mesías. La información no salió de Israel. La información nació del pueblo que tenía subyugado a Israel. Un pueblo gentil que tenía sometido, pero mientras estaba el pueblo sometido, ellos levantaban sus ojos y lo que veían eran estrellas. Los tres sabios, los tres magos utilizados por Dios,
van dirigidos por la estrella, y cuando llegan al lugar era la estrella que les estaba diciendo dónde iba a nacer el Mesías. Y cuando la estrella se detuvo, allí estaba el hombre que cambia la vida, que cambia la humanidad. Y para eso Dios estaba estableciendo las estrellas como hijos de parte de los lomos de Abraham. Quiere decir que el pueblo gentil no es el pueblo que está comiendo de las migajas. Dios lo mide en el espacio, en el tiempo, y se llama eternidad. En la eternidad, antes que usted y yo naciéramos, ya Dios le había dicho a Abraham que usted y yo como gentiles íbamos a señalar el camino de lo que había de hacerse en cualquier ciudad. Primer libro de Reyes, capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 19. Encontramos un hombre que, número uno, escúcheme, era un hombre tan poderoso que era capaz de orar y se detenía la lluvia. Amado, pero no era suficiente orar y que se detuviera la lluvia. ¿Cuántos han quedado liberados en esta iglesia por el poder y la autoridad que Dios ha colocado sobre este ministerio? Amados, pero después que eres libre, hay algo más. Por eso te libertó, porque hay algo más después de eso. Hay algo más después de eso. Pero un día Elías descubre que había un espíritu que estaba operando en los aires que tenía subyugado a los profetas. Había miedo, había temor. Y Elías el profeta, escúcheme, era un personaje que tenía la capacidad para discernir los espíritus que operaban. Y él sabía que había un centro de operaciones en la casa de Acab, que era el esposo, el chismoso pues de Jezabel. ¿Sí? Era el perrito faldero de Jezabel, porque eso quedó. Y se lo voy a comprobar por la escritura que Acab era chismoso, si es que usted no me cree. Amados, y Elías experimenta una relación con Dios. Y Elías dice, llegó el tiempo de cortar esa maldición dentro de esta ciudad, de esta nación. Y empezó a hacer 4 cosas que Elías sabía, pero no eran suficientes para lo que Dios quería. Y Elías, por ser un profeta de Dios, tenía conocimiento de lo que eran los elementos, lo que era altar. Determina hacer 4 cosas. No se los voy a leer, porque eso está en la Biblia. Usted, por favor, llegue a su casa, capítulo 17, 18 y 19, y todo lo que yo le estoy diciendo, usted lo va a conseguir en la Biblia. Y lo primero que se le ocurre a Elías es levantar un altar, porque Elías tenía conocimiento de lo que era levantar un altar. Pero cuando Elías levanta el altar, dice, aquí hacen falta elementos para que Dios pueda aprobar lo que yo estoy haciendo. Sabía levantar altar, había los elementos, y Elías se le ocurre y dice, vamos a buscar cereales, vamos a hacer una zanja, vamos a colocar agua y vamos a colocar 12 piedras. Me imagino que Elías tenía un conocimiento claro de lo que eran las 12 piedras. Me imagino que Elías sabía lo que significaba el agua. Nosotros empezamos a buscar que el agua es esto, que los cereales es esto, y que las rocas es esto, y lo sabemos por lo que dice la escritura. Pero Elías tenía un conocimiento claro de lo que era eso. Sabía levantar altar, colocar los elementos. La tercera característica de este hombre es que para poder romper con eso, desafía a los baales de ese tiempo. O sea, el tipo, aparte de que sabía levantar altar, sabía colocar elementos, era desafiante. Le decía a la gente, venga y párese para demostrarte quién es Dios. Amados, pero todo eso, aunque Elías lo sabía, no era suficiente. Y una cuarta cosa que me llama la atención de Elías es que Elías, el hombre de Dios, incita a Dios para que a través de su intercesión y de la fe que él tenía, bajara fuego del cielo y consumiera el holocausto, la ofrenda. Y después que suceden esas 4 cosas, entonces Elías toma la decisión. Lo que le correspondía hacer a él era matar a filo de espada a todos esos profetas de Baal que se habían levantado y tenían contaminado la esfera de Israel a causa del pecado, si bien es cierto. Pero cuando Dios, amado, escúcheme, porque aquí estoy entrando casi a la palabra que traigo. Cuando Dios determina hacer algo, te procesa hasta que entiendas, escúchame, que tienes que hacer eso. Pero es que el problema es que hay gente que entiende lo que tiene que hacer, pero nunca lo hace. Y jugamos con la misericordia de Dios
en decir, yo sé que Dios sabe que tengo que hacerlo, pero no lo haces. Sabes que tienes que dejar ese vicio, pero no lo dejas. Y sabes que necesitas poner orden en tu casa, pero no lo haces. Escúcheme esto, escúcheme, que esto es clave. La presencia de Dios está aquí, créame. El tipo Elías sabía levantar altar, conocía los elementos, desafiaba a los espíritus, bajaba fuego del cielo, pero no era lo que Dios quería para ese momento. Pastor, que para el contexto bíblico, yo lo reprendo, pastor. Amado, es que después de eso había algo más. Cuando Jezabel se entera lo que hizo Elías por chisme de Acab, porque eso es lo que era Acab, fue llevó el chisme de Jezabel. Que mi amor, ¿sabes lo que pasa? Lo que hizo Elías. Bueno, mañana a esta hora, si yo le he matado a ese tipo, que los dioses míos me maten. Es más, ni los dioses de ella se contaminaron las manos, porque fueron los perros que se la comieron. Amado, haga la pausa no porque se me olvidó el mensaje. Es que hay una atmósfera aquí muy pesada. Amados, Dios quería que todo eso se hiciera, pero en el corazón de Dios estaba algo más allá de eso. Elías escucha la noticia. Hay gente que no se levanta al primer envión, pero hay que darle un segundo. Hay gente que no quiere entrar, pero hay que forzarlo para que entre y la casa se llene. Elías le da una segunda dosis, una segunda cápsula. Y con esa cápsula caminó 40 días y 40 noches. Y fue y se metió ¿dónde? En una cueva. Y en esa cueva hubo una manifestación de Dios de diversas maneras. Bueno, realmente de una. A veces decimos que de 4 formas, no, de una. Dice que de repente el orden no altera el producto, ¿verdad? Dice que lo primero que entró en la cueva fue, ¿qué fue lo primero? Un viento. Dice que era tan terrible que partió las rocas, pero ¿sabe lo que dice? Y hay gente que predica que Dios se manifestó de 4, no. Dice que allí Dios no estaba. Y después de eso, entonces Dios se establece y dice, bueno, voy a mandar entonces ahora una tormenta. Pero en esa tormenta Dios no estaba. Hay gente que cree que porque vive la vida sacudida, Dios está ahí. No, amados, quizás el sacudón que estás viviendo es por la consecuencia de tu pecado. Y no me vas a venir con el cuento que es un proceso. Porque una cosa es consecuencia al pecado y otra cosa es proceso para llevarte a otro nivel. Y lo tercero es que de repente, como Elías conocía la candela, el fuego, bajó fuego del cielo. ¿Y sabes qué? Dios no estaba ahí. Pero de repente dice que un silbido, un viento apacible, algo muy suave, se apoderó de ese lugar. ¿Y sabes quién estaba ahí? Dios, porque quizás tú no necesitas tanto desbarajuste, tú lo que necesitas es la intimidad de Dios. Ya basta. Escucha lo que dice el Espíritu de Dios. Ya basta. No es antibíblico lo que voy a decir, pero examine lo que voy a decir. Ya basta de tanta comunión. Dios anda buscando gente que tenga intimidad. Porque nos hemos acostumbrado a orar en la cola del banco y eso es comunión, pero no nos hemos acostumbrado a cerrar la puerta y buscar la intimidad. Escuche esto. Elías necesitaba algo y era carácter. Lo que necesitaba era carácter para hacer lo que Dios le iba a demandar. Porque hay mucha gente que hace las cosas bien, pero no tiene carácter para cristalizarlas. Y le dice 3 cosas. 3 cosas le dijo Elías. Una de esas me cae como una gotica de aceite. Le dijo, hijo, vaya y me unge a fulano de tal. Segundo, vaya y me unge a fulano de tal. Pero lo tercero fue lo que me cayó como una gotita de aceite. Le dijo, hijo, quiero que vayas y unjas a Eliseo en tu lugar. Lo que tú no recibes hoy, Dios tiene otro que lo va a hacer.
Pastor, ¿y cuál es la palabra? La palabra es esta. Era lo que Dios quería. Y es para ustedes, pastores, con todo respeto. Esa palabra es para ustedes y para el liderazgo de esta iglesia. El Señor me dijo, todo lo que ustedes hacen es bonito, es agradable ante los ojos de Él. Y lo que voy a decir no es que le hace falta, ya lo tienen, pero es una confirmación de lo que ha de ser. Escúcheme. Se va Elías, unge a Eliseo y empieza el proceso. Empieza el proceso. Y por allí los teólogos están hablando de la doble unción, la doble unción, la doble unción. Y a veces no sabemos darle el nombre ni siquiera esa doble unción. Y esa doble unción tiene un nombre. Y está en la Biblia. Lo que Dios está buscando en este ministerio es algo más. Y ese algo más se llama Padre mío. Porque ustedes están llamados no para ser pastores, sino para ser padres. Amado, tómate de la mano de tu esposita, pastor, papá. Hay de aquellos que le siguen llamando pastor. Ahora es mi papá y mi mamá. O Eliseo. ¿Quién la declaró? ¿Quién la declaró? Pónganse de acuerdo. Quien necesitaba la unción paternal era Eliseo. Y cuando Eliseo mira al cielo, esa es la palabra, y ve que se va su papi, su formador, su mentor, le dice: Padre mío, Padre mío. La doble unción sobre Eliseo era la unción paternal, porque en este tiempo se ha perdido la identidad de hijo, pero también necesitamos levantar padres que acobijen a esta familia que se ha levantado en esta ciudad. Oh, adore, adore, adore. Adore, adore. Ese aplauso puede sonar mejor. Diga conmigo: Padre mío y Padre mío.